Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo nuevamente. Te voy a servir de capitán para viajar a uno de los escenarios menos conocidos de la política internacional. Todo el mundo habla de China, de Estados Unidos, de Rusia. Hablan de Europa, pero se les está pasando un dato fundamental y es lo que está sucediendo con Francia. Francia, ese pequeño país en relación al resto de las potencias, que de alguna manera está teniendo un rol cada vez más central en la política internacional, y te vamos a contar por qué. Vamos a empezar por un dato de hace unas horas. El primer viaje que hizo el líder sirio, el nuevo líder sirio, Al-Jarrah, aquel que era indicado como un hombre que perteneció a Al-Qaeda con vínculos con el ISIS, fue recibido en el Palacio de los Elíseos, la sede central del poder en Francia, nada menos que por Macron. Y fue tratado como un líder más, es decir, se reconoció su liderazgo, su presidencia, y hasta se le dio, si se quiere, la legalidad que hasta ahora Occidente no le había dado. ¿Y por qué Francia? Porque Francia, para aquellos que no lo recuerdan, en algún momento fue una potencia colonial que controlaba Siria. Luego de que los otomanos fueron derrotados, hubo muchos años en los que Siria y el Líbano eran una colonia francesa, o un protectorado, mejor dicho, más que una colonia. Y es por eso que, además de recibir al Jarrah, antes de eso, Macron viajó al Líbano. Viajó al Líbano, en donde defendió la integridad, la soberanía, la integridad soberana o territorial del Líbano, en un momento en el que el sur de su país está siendo intervenido por Israel. No es un dato menor, pensémoslo. Al-Jarrah está enfrentando a los israelíes, que en el sur están tomando una parte mayor que los altos de Golán. Al mismo tiempo, Macron apoya al Líbano en el momento en que los israelíes están tomando una parte del sur del Líbano. Pero además Macron viajó, antes de eso, a Egipto. Y en Egipto se reunió con Sisi, el presidente egipcio, para emitir una declaración conjunta en donde pedían una solución a la situación en Gaza. De nuevo, de fondo está Israel. De nuevo aparece Francia confrontando con Israel. Y a esa declaración se le unió después el reino de Jordania. Y ya vamos con 4 países clave: Líbano, Siria, Egipto y Jordania. Pero no termina acá, porque además Francia es protagonista de una carrera armamentística para ver quién le da mayor cantidad de armas a el país central de los Emiratos Petroleros, Arabia Saudita. Hay una carrera entre Estados Unidos y Francia para ver quién es el mayor proveedor de armas. Y por eso viajó también Macron. No sé si te estás empezando a dar cuenta que mientras todos mirábamos a los grandes escenarios, Macron se movía con total libertad y estaba en todos lados, como Drupi. ¿Se acuerdan de Drupi, que estaba en todos lados? Bueno, acá tenemos a Drupi. Y se reunió en Arabia Saudita y también emitió una declaración en la que coordinaron para mediados de año, probablemente para junio, un reconocimiento del Estado palestino. De nuevo Israel de fondo. Recordemos, en septiembre del año 2024, Francia, junto con Gran Bretaña, prohibieron todo tipo de ventas de armas a Israel. Y acá se empieza a armar algo muy interesante, porque si sabemos que Estados Unidos apoya a Israel y Francia empieza a competir con Estados Unidos, entonces tenemos una competencia inesperada para muchos, no para los que estamos en el día a día, y por eso está bueno alertar sobre lo que está sucediendo. Competencia por recuperar espacios para Francia, competencia para ver quién vende más armas, pero también una competencia para ejercer una influencia política decisiva en un escenario como es el de Gaza, en donde Francia también se enfrenta a los intentos de influencia de Turquía. Turquía y Francia no se llevan muy bien. Los dos están en la OTAN, pero no se llevan muy bien, porque Francia aparte es aliado de Grecia, que a su vez es un enemigo histórico de Turquía. Como sea, lo que está haciendo ahora Macron al recibir a Al-Jarrah, al sirio Al-Jarrah, es crear una cabeza de playa para que Siria sea legitimada. De hecho, ya pidió que Europa levante las sanciones que aún rigen contra Siria desde el periodo de Al-Assad.
diciendo que ha cambiado el régimen y si está pidiendo que se levanten las sanciones que habían sido puestas por el régimen de terror es porque está diciendo que ese régimen de terror ha finalizado. Y ahora viene la parte más interesante de todas, y es que pensemos así a Macron. ¿Macron es solamente Francia? La respuesta es no. Macron, en su política, no solamente busca lo que hablamos antes, influencia, ventas, y se quiere espacios estratégicos. También está tomando el protagonismo, se está convirtiendo en la locomotora política exterior de toda Europa. Recuerden ustedes cuando empezó la guerra en Ucrania, cuando invadió Rusia a Ucrania, a Macron sentándose en una mesa larguísima con Putin. No pudo, porque estaba solo, porque era solamente Francia. En el presente, Macron está encabezando un grupo de países que le están haciendo frente a Rusia. Fue el primero en decir que iba a mandar tropas a Ucrania, tropas francesas. Cuando flaqueó el apoyo de Estados Unidos en el medio de la campaña a Ucrania, envió aviones Mirage 2000 a Ucrania. Ha estado mandando permanentemente, no es el que más mandó, pero ese es Alemania dentro de Europa, pero es uno de los más constantes. Y lo que no mandó de armamentos, lo mandó en apoyo político, porque fue quien se organizó con Gran Bretaña y Polonia para hacer frente a Trump cuando decía que había que dejar que la guerra la ganara Rusia. Porque apenas ganó Merz, el nuevo canciller alemán, la locomotora económica de Alemania, lo primero que hizo es ir a reunirse con los líderes de Polonia y de Francia, con Macron. Porque Francia aspira a ser, si se quiere, el representante diplomático, o el estratega, o la herramienta preferida de Europa para el exterior. ¿Y por qué se pelea Europa por este lugar? Por Macron, porque Macron sabe y sintió en carne propia, como ningún otro país, lo que está sucediendo más allá del continente. Te recuerdo otro conflicto que quizás se nos olvidó, que fue el de el Sahel, cuando Burkina Faso, Mali y Níger expulsaron a las tropas francesas, tropas que estaban desde el año 2008, cuando llegaron para combatir al ISIS. ¿Y por qué las expulsaron? Porque el diablo metió la cola literalmente. Porque Rusia y el grupo Wagner los desplazaron. Hicieron una campaña muy intensa para terminar con lo que ellos llamaban los resabios del colonialismo francés, para instalar, por supuesto, un neocolonialismo ruso. Francia sintió en carne propia lo que está sucediendo en el resto del mundo. Ningún otro de los estados que tienen una política exterior más allá de Europa, como Gran Bretaña, Italia o España, lo sintió en carne propia. Entonces lo que está haciendo ahora Macron es actuar como la avanzada para instalar una noción que es muy sencilla. Y es que si Europa no empieza a tener una apetencia estratégica, si no empieza a tener una política que la lleve más allá del continente, entonces va a ser un actor menor dentro del mundo que se está armando a partir de los múltiples focos de conflicto. Francia está en Ucrania, Francia está en Medio Oriente, Francia está en África, porque aún pelea en las otras colonias, excolonias que tenía, para no ser desplazada por Rusia, por China, por Turquía y por los países árabes. Francia intenta llegar a América Latina. Francia intenta acercarse a países como México y Brasil. Y detrás de Francia llega el resto de Europa. Cerremos con un dato. Cuando Napoleón conquista Europa, estableció las bases para lo que fue posteriormente una de las, si quiere, diplomacias más efectivas, por lo menos de los 2 siguientes siglos. Una parte importante de las conquistas francesas fueron a partir de una inteligencia diplomática absolutamente exquisita. Muchas veces Francia llegó a lograr lo que no podría haber conseguido porque no tenía los ejércitos suficientes. Su diplomacia en Argelia, en Libia, en Argentina e incluso en Centroamérica tuvo mucho que ver, por ejemplo, con el Canal de Panamá, con una diplomacia que recién ahora empieza a acordarse cómo era ese juego que jugaban sus antecesores. Macron está haciendo que recuerden los franceses qué es la diplomacia y qué tan importante es para Europa ahora que no es la potencia militar y económica que era antes. Así que atentos con Macron, sigan a ese señor de baja altura que parece que más allá de su estatura quiere llegar mucho más alto. Y detrás de él viene Europa. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca
Me puedes encontrar en X como Nacho MDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y te vamos a seguir contando sobre estos escenarios que parecen secundarios y no los vas a encontrar en los grandes medios, pero que para nosotros es importante que los veas para entender por qué a veces el jugador pequeño no es necesariamente el menos importante. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.